Bueno, les damos la bienvenida a este nuevo encuentro del ciclo de diálogos con la historia antigua del Instituto de Historia Antigua Oriental de la Universidad de Buenos Aires. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre cine, pero no sobre cine de Hollywood, aunque algo seguramente le vamos a preguntar sobre el tema a nuestro invitado. Vamos a conversar más bien sobre formas de representar el antiguo Egipto y la actividad arqueológica en Egipto en la filmografía de un director de cine egipcio. Para algunos conocidos, para otros no tanto. Me refiero al alejandrino Yadí Abdel Salam, autor de un largometraje del año 1969, cuyo título puede traducirse como La momia, pero que bueno, no tiene nada que ver con las películas de terror y aventuras que suelen llevar ese título. También es autor de otras obras, por ejemplo, una adaptación a cortometraje del relato antiguo sobre el campesino elocuente, un relato del antiguo Egipto bastante conocido. Y bueno, para hablar un poco sobre la obra de Yadí Abdel Salam, sobre su forma de entender y filmar la historia antigua del país en el que le tocó nacer, y sobre todo sobre la relación entre su obra y el contexto histórico-político en el que filmó, invitamos a Samuel Montes Ibars. Samuel es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca, especializado en Historia del Cine Español, ha participado en diferentes grupos de investigación como investigador postdoctoral, como por ejemplo el Middle Kingdom Theman Project de la Universidad de Alcalá, o el proyecto Deducción de la Universidad Complutense de Madrid. También ha sido colaborador de la Cinemateca del Museo de Bellas Artes de Bilbao y del cineasta José Julián Boquedano. Actualmente se dedica a la gestión de proyectos universitarios y culturales, y además es autor de un artículo justamente sobre que nos convoca, que es Yadí Abdel Salam. Así que, Samuel, bueno, en principio muchas gracias por estar aquí con nosotros y por haber aceptado participar en este diálogo del instituto. Nada, a vosotros por darme la invitación. Bueno, como breve preámbulo, es llamativo que una de las primeras filmaciones, yo tengo acá anotado el machete, una de las primeras filmaciones de la historia del cine, de la época de los hermanos Lumière, es un cortometraje de 50 segundos del año 1897 que muestra a unos camellos y unos camelleros pasando por delante de las pirámides y de la Esfinge de Giza en Egipto, ¿no? Y si uno se pone a ver, digamos, la filmografía del siglo XX en general y lo que va del siglo XXI, no hubo una sola década en la que no se hayan realizado películas sobre el antiguo Egipto. Ya sea sobre la historia egipcia antigua propiamente dicha, sobre la figura de Cleopatra, sobre relatos bíblicos ambientados en Egipto, o bien sobre la actividad arqueológica, ¿no?, contemporánea en Egipto. Sin embargo, lo que llama la atención es que la mayor parte de estas películas son europeas o estadounidenses, no egipcias. Entonces, para romper un poco el hielo, lo primero que te quería preguntar antes de meternos en nuestro tema, digamos, de hoy, es ¿por qué crees que el antiguo Egipto y la actividad arqueológica en Egipto generan tanto interés y tanta fascinación en los realizadores de cine de los países occidentales y también en el público, ¿no?, de esos países? Y muy brevemente, ¿qué tipo de mirada ves que se ofrece en estas películas sobre Egipto? Vale, pues para empezar un poco a responder la pregunta que me has trasladado, digamos que siempre desde Occidente, lo que entendemos por Occidente y la cinematografía occidental, que sería la cinematografía europea y sobre todo la cinematografía de Hollywood estadounidense, siempre ha tenido una mirada hacia Egipto que es una mezcla entre mística y mágica. Es decir, hay una fascinación por esos grandes monumentos, por esas grandes estatuas tan majestuosas, esa sociedad tan jerarquizada, tan relacionada con lo divino, esa luz que tiene Egipto, ese sonido del viento constante. Yo creo que lo que hacen es teñir de un halo de, sí, de prácticamente de magia y de misticismo todo lo que rodea a Egipto. Si hay un arte que realmente ha sido considerada a lo largo de los años como capaz de generar cualquier situación real o irreal, es el cine. El cine es magia pura, ¿no? Entonces, casi que el antiguo Egipto podríamos decir que lo que está dando a los cineastas europeos es un marco
perfecto para desarrollar esa magia cinematográfica, ¿no? Entonces parece bastante adecuado, ¿no? Que toda esta visión que empieza en el siglo XIX, mítica de Egipto, incluso romántica, que empieza mucho pues, con las campañas de Napoleón y demás, el cine es algo que lo explota al 100%, claro. La mirada que hay, la mirada, digamos que es una mirada basada en tópicos de distintos tipos, ¿no? Pues cuando me refiero a tópicos, lo que estoy hablando es que no es una mirada histórica rigurosa, salvo honrosas excepciones, que sí que las hay. Quizás es que tampoco interesa hacer esa mirada histórica, porque estamos hablando al final de que lo que le interesa a esos cineastas es contar determinados problemas o determinadas situaciones que están pasando en la actualidad y lo que utilizan como marco histórico es ese antiguo Egipto. Digamos así que hay tres imágenes, ¿no? Como muy básicas, tú has comentado alguna. La primera de ellas es la momia, ¿no? Esa especie de muerto que vuelve de la tumba por algún tipo de maldición, por algún tipo de profanación que ha hecho alguien contemporáneo, entonces el pasado vuelve para castigar. De ese tipo de películas encontramos bastantes ejemplos. Tenemos por otra parte unas muy populares que tú las has comentado también, que son las de tradiciones bíblicas, ¿no? Que muestran al típico al típico faraón, que es un tirano absoluto, contra un pueblo concreto. Ese pueblo concreto siempre es el judío, que para la cinematografía estadounidense, ese pueblo judío se asocia un poco al cristianismo actual. Bueno, es una manera de deslizar ciertas ideologías políticas en los años 50, en los años 60. Lo que están hablando un poco muchas veces pasa con películas de romanos también, están hablando del nazismo, de los totalitarismos, y lo están contraponiendo a un pueblo esclavo que se rebela y que lucha por la libertad. Y por último, que también lo has mencionado porque es clave, es Cleopatra. Cleopatra, esa suerte de femme fatal, capaz de seducir a cualquier hombre poderoso, inteligente, atractiva, pues digamos que esas tres figuras son las que más se han repetido y realmente son tres tópicos que han dado grandísimas películas, pero de una escasa rigurosidad histórica. Bueno, bien, vos justamente mencionabas la década del 50. Ahora, si te parece, nos metemos ya propiamente en Egipto. Porque bueno, en el siglo XX tiene lugar una serie de hechos políticos y culturales significativos, y mientras en la década del 50 en Estados Unidos se estrenan algunas de estas películas, estos clásicos, ¿no?, de la cinematografía de Hollywood sobre el Antiguo Egipto, algunas en clave bíblica o otras como Tierra de Faraones, el Sinué egipcio. Pero digo, paralelamente a este periodo de filmación de películas hollywoodenses sobre Egipto, en Egipto se proclamaba la República y asumía la presidencia Gamal Abdel Nasser. Entonces, mi pregunta sería, ya viajando hacia esas tierras, justamente, ¿qué pasaba en Egipto en términos políticos y de producción cinematográfica a mediados del siglo XX? Y quizás ya nos puedas contar un poco en qué consistía el cine histórico egipcio de esos años 50 y comienzo de los 60, antes de meternos con el director que hoy nos convoca. Bien, pues tal y como tú has dicho, los años 50 son unos años de revolución, de profundo cambio en el seno de Egipto. Sí que es una cosa que puede sorprender teniendo nosotros hablo por Occidente, esa tal cantidad de películas ambientadas en la historia del Egipto faraónico. Cuando tú llegas a analizar un poco la producción cinematográfica egipcia, te das cuenta que no hay. Y entonces choca un poco, ¿no? Porque dices, si nosotros hemos utilizado este pasado y le hemos sacado muchísimo rendimiento cinematográfico y narrativo, ¿por qué ellos no? Realmente para ellos, y estoy hablando un poco generalizando, ¿no? Siempre hay que generalizar un poco, estoy hablando de la gran mayoría, evidentemente hay grandes egiptólogos de Egipto y gente muy interesada en conservar ese pasado, pero por lo general lo perciben como un poco ajeno. Entonces no se identifican plenamente con ese pasado que es preislámico, entonces lo ven como una sociedad muy antigua que vivía en el mismo sitio que ellos, pero con la que no tienen excesiva relación. Y de ahí esa carencia de cine histórico relacionado con el pasado faraónico. Egipto, lo que tenemos que tener en la cabeza es que era una potencia cinematográfica. Sobre todo a partir de la llegada del sonido, se convierte en una potencia cinematográfica para el mundo árabe. Son películas
digamos, de evasión, de enredos amorosos, películas de comedia estilo Notka, que es un tipo de humor muy del Cairo, así, bueno, basado en juegos de palabras y relaciones diarias. Eran terriblemente, o sea, tremendamente populares ese tipo de películas y generaban mucho dinero, no solo en Egipto, sino fuera. Y de hecho creo que durante varios años la industria cinematográfica era la segunda industria más potente económicamente de Egipto. O sea, que hablamos de un capital muy importante, sobre todo de inversión privada. El Estado no intervenía en gran medida. Claro, todo esto cambia, como has comentado, con la llegada de Nasser, porque entre otras cosas es lo que, digamos así, para entendernos un poco rápido, de esto tendría muchos más matices, evidentemente, pero no podemos meternos en ello, pero sus políticas son dos pilares fundamentales, ¿no? Por un lado, las políticas socioeconómicas enfocadas al socialismo y por otro lado, esta idea de panarabismo. Entonces, eso va a tener una influencia muy directa en la industria cinematográfica. Lo que va a hacer el Estado va a empezar a invertir en películas. No solo para atraer ese dinero de la industria cinematográfica, sino también para influir en el contenido de esas películas. Sobre todo va a promocionar películas históricas. Claro, es en este momento cuando van a aparecer las primeras películas históricas de gran calado en Egipto. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de cineastas lo que van a optar es por tomar momentos del pasado islámico que les favorecen a ellos ideológicamente o en sus aspiraciones nacionalistas o en sus aspiraciones panarabistas para proyectarlos en un futuro. Así vamos a tener que, por ejemplo, Youssef Chahine estrenó Saladino, o Andrew Marton estrenó O Islam, por ejemplo. Pero seguimos teniendo ese déficit de algún director, algún artista que se lance directamente a tomar ese pasado faraónico e intentar integrarlo en esa idea de nacionalismo árabe, de nacionalismo egipcio, de panarabismo incluso, e integrarlo en lo que es la psique colectiva del egipcio medio. Entonces es un momento para mí fundamental esto. Es un poco así, pues, sería complicado, habría que meterse mucho en contenidos históricos. Yo para cualquier persona recomiendo que lea Los cines periféricos de Alberto Alena o Cine egipcio de Viola Safik, que aquí se explica muy bien toda la parte de la industria cinematográfica egipcia, cómo entra el Estado y demás. Para cualquier persona que quiera informarse un poco más, dejo ahí ese par de referencias bibliográficas. Bueno, bien. Sí, después seguramente te pidamos una lista bibliográfica y la agregamos en la descripción del video para quienes estén interesados. Justamente, bueno, acá es donde irrumpe en algún momento, entiendo, Shadi Abdel Salam. Entonces, lo que quisiera preguntarte es, bueno, ¿cómo comienza la relación de Shadi Abdel Salam con el mundo del cine? ¿No? Y bueno, sí, básicamente eso. ¿Cómo se relaciona, cómo se introduce en el mundo del cine Shadi Abdel Salam? Sí, justo había dejado, digamos, esta intervención que estaba haciendo justo en este momento, ¿no? Que sí que es cierto que en los años 50 es poco, cuando realmente irrumpe en toda esta industria cinematográfica. Shadi Abdel Salam es el hijo de un abogado de Alejandría, nace en 1930. Lo de abogado lo comento porque, bueno, así lo que podemos intuir es que tiene una formación relativamente elevada, que tiene acceso a una buena formación académica. Él va a pasar, es bastante importante este hecho, va a pasar su infancia entre Alejandría, digamos que es la ciudad, y Minya, que es una región en el Alto Egipto muy ligada a ese pasado faraónico, muy presente ese pasado. Y ya no solo es importante por el pasado faraónico para él, que también lo es, sino esa dicotomía que él va a verlo más adelante mucho más marcada entre lo que es el campo y la ciudad de Egipto. Entonces, ese aspecto es fundamental en su vida. Sus primeros contactos con el arte son muy tempranos. Con 19 años viaja a Londres a estudiar arte dramático. No cuaja por lo que sea y cuando regresa a Alejandría y al Cairo, pues se licencia en arquitectura. Y él se empieza a interesar por los diseños, es un muy buen diseñador, por diseños de interiores, diseños de vestuario, ese tipo de cosas. Entonces
Empieza a trabajar con un diseñador gráfico, Ramsés Basif, y ese es su primer contacto directo con la cinematografía. A partir de ahí, por sus buenos trabajos como decorador, como arquitecto de cine, va a trabajar en las películas que he mencionado anteriormente de Youssef Chahine, en Saladino, y también en No Islam, de Andrew Marton. Y poco a poco va cogiendo, pues, digamos, cierta fama dentro del mundo cinematográfico como un gran decorador, un gran conocedor de vestimentas históricas, es decir, un hombre con una capacidad intelectual y cultural muy alta y con el talento de saber plasmarla a través de sus diseños. Va a tener ya llegados los años 60, va a tener 3 contactos fundamentales en 3 producciones extranjeras. La primera de ellas sería Cleopatra, con Mankiewicz, donde es una suerte de asesor de vestuario. Luego va a trabajar directamente en Faraón, de Kawalerowicz, que bueno, para muchos egiptólogos es una de las mejores películas de la historia, porque lo cierto es que es muy, muy rigurosa. Esa es una de las honrosas excepciones que comentaba al principio, que realmente es muy, muy rigurosa con lo que podría ser la historia de Egipto. Ya te digo, por lo general, a los que son egiptólogos les gusta esa película. Una película polaca, la verdad es muy interesante de ver. También se la recomiendo a cualquier persona que esté viendo este diálogo. Y luego, la fundamental y definitiva es su colaboración con Rossellini. Rossellini estaba rodando una serie de 12 documentales que se llamaban La lucha del hombre por la libertad. Bueno, básicamente son un repaso a diferentes etapas históricas y una de ellas pues habla sobre el Egipto faraónico. Esto es algo que no pude comprobar en la redacción de mi artículo, pero bueno, parece bastante razonable pensar que había una especie de contrato de distribución entre 3 distribuidoras, una de ellas del Cairo, para distribuir estos documentales de Rossellini. Entonces parece que por ahí puede llegar el nexo de cómo Abdel Salam acaba trabajando con Rossellini. Él va a trabajar junto con la mujer de Rossellini, de Marquis, va a trabajar en toda la escenografía y en todos los vestuarios. Es aquí cuando va a hacer buenas migas con Rossellini y Abdel Salam le va a comentar que él lleva años pensando en la posibilidad de hacer una película sobre el antiguo Egipto. Entonces, bueno, Rossellini no solo lo va a espolear, sino que en un futuro cercano va a apoyarlo pues, en tareas de postproducción, y aunque tiene que huir porque está ya la guerra con Israel, él desde Italia lo va a apoyar decididamente en tareas de postproducción. Y bueno, es alguien que le va a influir muy directamente en varios aspectos. Yo no soy especialmente experto en temas de análisis estético, semiótica, este tipo de cosas, pero cualquiera que tenga unos mínimos conocimientos de cine o que haya visto películas de cine neorrealista italiano va a detectar ciertos aspectos en las películas de Abdel Salam y le vienen de aquí, le vienen de este aprendizaje. Sí, sí, seguramente el tema del... Bueno, ahora vamos a hablar de la primera película de Yadi Abdel Salam, pero ya incluso la finalidad, ¿no?, de Rossellini, esta cosa de la Sí, objetividad y sí, sí, también totalmente. lo pedagógico, ¿no? Pero bueno, justamente vos hablabas de que se relaciona con estos directores y en algún momento, sobre todo en su relación con Rossellini, lo va a marcar, y así es que realiza su primer largometraje, que es La momia de 1969. Entonces, no sé si nos querés contar brevemente cómo es la producción o incluso de qué trata, pero muy brevemente, ¿no? No nos vamos a meter a hablar demasiado de la trama, pero sobre todo cómo la trama de esta película y cómo el modo en que Yadi Abdel Salam la presenta se relaciona con sus inquietudes vinculadas con el contexto político, histórico, etc. Sí, brevemente, bueno, la trama, para no destripársela a la gente, pues no voy a entrar mucho, pero bueno, básicamente hay un conflicto de una tribu que se llama tribu Urabat o Urabat, no sé muy bien cómo será la pronunciación perfecta, pero bueno, básicamente es una tribu que lleva sobreviviendo años y años
habrá quien piense que es saqueando, otros utilizando, otros valiéndose de una serie de enterramientos y vendiendo en el mercado negro pues, de todo tipo de objetos clásicos de Egipto faraónico. Entonces, cuando he dicho habrá quien piense que es usurpar, robar, otros que piensen que será valerse, es precisamente porque esta película un poco lo que está intentando es trasladar esta problemática, ¿no? Es una reflexión que lanza Abdel-Salam. Ya desde sus inicios es una película muy extraña y muy arriesgada en lo que es la cinematografía. Por eso lo que decíamos antes, ¿no? Que nadie había hecho una película que tuviese como un marco histórico algo relacionado con el Egipto faraónico. Realmente esta película no es del Egipto faraónico, pero está muy presente. Y el hecho de que no sea del Egipto faraónico directo no significa que no esté nada presente, porque realmente él está yendo, yo creo que un poco más lejos, ¿no? Porque podría haberlo hecho de una manera más fácil, ¿no? Pues mucho más directa, como diciendo, ¿veis cómo se parece esta antigua sociedad a la nuestra? Porque mirad, tenían esto y nosotros esto otro. No, él va mucho más allá. Lo que está diciendo es que estamos, hablando como si le estuviese hablando los propios egipcios, estamos despreciando, estamos olvidando este pasado de esta gente que, nos guste o no, sus formas de vida han configurado las nuestras en la actualidad. Claro, sobre todo desde este punto de vista que él ha vivido en esas zonas en las que mucha gente vive entre esas ruinas. No ya solo de una manera turística, sino que viven realmente entre ellas o se han valido de ellas, como esta tribu, ¿no? Entonces, por eso digo que ya desde los inicios es una producción bastante arriesgada. La producción, bueno, es, como os decía antes, es espoleado por Rossellini, él tenía en mente hacer esta película. Y bueno, lo que está planteando es un dilema moral muy profundo. A priori puede parecer que es como una especie de pleito, de reflexión sobre los hallazgos arqueológicos y su comercialización en el mercado negro, sobre si está bien o está mal. Y que cada uno tenemos nuestra opinión, ¿no? Pues está bien porque la tribu se mantiene gracias a que vende los objetos. O no, está mal porque esos objetos son sagrados y tienen que estar custodiados. O está mal porque vienen los cairotas de la capital y se los llevan para exponerlos fuera de su sitio de donde estaban pensados que estuviesen. No, esto va mucho más allá. Como digo, es una reflexión sobre el pasado. Preguntarles un poco a los propios egipcios ¿por qué? ¿Por qué hemos olvidado este pasado? ¿Por qué incluso lo llegamos a despreciar? Y no lo consideramos que forma parte de nuestra configuración cultural, simplemente porque es preislámico. Entonces, tiene bastante profundidad esto, porque esto va un poco más allá, ¿no? No es solo una reclamación por parte de gente de una serie de intelectuales que está justificando que ese Egipto también forma parte de nosotros. Ellos consideran que por parte de los imperios, especialmente del Imperio Británico, hay una voluntad de que ese pasado sea borrado. Es un poco complejo porque lo que te dicen es, vosotros sois árabes, entonces pertenecéis a la nación árabe. La nación árabe es una nación diluida, ¿no? Sois todo el norte de África, sois Oriente. Quiero decir, no tiene unas fronteras determinadas, no necesitáis un Estado propio independiente. Claro, el hecho de que vengan una serie de intelectuales, los intelectuales como Taha Hussein, que era uno de los principales defensores de esta idea, no sé si estuvieron directamente en contacto, no lo he podido corroborar, pero bueno, es probable que Abdel-Salam conociese las tesis de este hombre. Lo que dicen es, aquí había un antiguo Egipto, antes del Islam, antes del Imperio Británico, que tenía un Estado propio, que funcionaba de manera autónoma. Con lo cual nosotros en la actualidad podemos ser todo lo árabes que queramos, pero podemos reivindicar también tener un Estado propio. Por eso digo que es bastante más profundidad de lo que a simple vista puede parecer. Evidentemente también tiene una parte importante sobre qué hacemos con los hallazgos arqueológicos. Deben estar en su lugar sagrado para el que fueron pensados, deben ir al mercado negro para sacar dinero, deben irse al Cairo, a la capital.
esas preguntas están, pero creo que no son tan profundas como esta otra. Y por supuesto, una problemática que es la dicotomía entre campo y ciudad. Hay un enfrentamiento directo entre la gente que viene del Cairo, que son vistos como gente externa, casi tan externa como los arqueólogos que son extranjeros, y entre la gente que intenta conservar sus formas de vida, por miserables o pobres que les pueda parecer alrededor de la ciudad. Caso es interesante porque, claro, la película está basada en, bueno, en el hecho real de la tribu de los Abdel Sí, Rasul, ¿no? Y el sí, descubrimiento de la calle de Ali exactamente. al-Bahari. Y en la película se le da protagonismo, bueno, cuando se envía la expedición del Servicio de Antigüedades a indagar en este escondrijo de momias reales, según los relatos históricos, tienen protagonismo dos personajes, que son, bueno, Emil Brugge y Ahmed Kamal. Y en la película tiene más protagonismo Kamal, que es, bueno, es el egipcio, ¿no? Sí, Con lo que tiene mucho que ver con esto que vos decís, de esta reivindicación de ese pasado faraónico por parte de lo egipcio contemporáneo, ¿no? Evidentemente. No, evidentemente no fue algo casual. claro. Eh, y en relación con esto, vos creo que en tu artículo mencionás que también la Guerra de los 6 Días pudo haber tenido influencia en este resurgir de este faraonismo o esta recuperación del pasado faraónico, ¿puede ser? Mm, O por lo menos lo leí en alguno de los no textos. recuerdo, no recuerdo haberlo mencionado directamente. Sí que tiene mucha relación en el sentido de el apoyo que le da a Rossellini, por ejemplo. Rossellini está fuera de Egipto precisamente por el estallido de esta guerra y lo apoya igualmente. Lo que pasa es que, como suele pasar bastante a menudo, cuando hay agresiones externas o guerras, suele haber un refuerzo, ¿no?, de esa idea. Y entonces parece como un momento bastante idóneo para decir, llevamos aquí 5.000, 7.000, 8.000 años de sociedad, vale, nos habrán ganado una guerra en 6 días, pero Egipto es Egipto y Egipto prevalece. Entonces, quizá no lo mencioné directamente, pero sí que me suena haberlo visto en algún momento y vamos, seguro que fue determinante porque estamos hablando de un contexto sociopolítico en el que se está fomentando el nacionalismo. ¿Que está enfocado al arabismo? Por supuesto, pero tampoco le van a hacer ascos, digamos, no van a decir que no a alguien que está creando nacionalismo, que está creando identidad nacional a través del pasado faraónico. Entonces, no, fue un proyecto apoyado por el Estado este. Se me olvidaba comentar, a través de toda la película, sí que hay como una voluntad, es extremadamente visual. Curiosamente es una película bastante silenciosa y las imágenes y el montaje son muy sugerentes. Está todo el rato intentando que veamos cómo se funden ese Egipto y el antiguo. Y por ejemplo, yo destacaba en mi artículo, y eso sí que lo destacaba mucho, la actuación de Ahmed Marey, que es el que hace de Banis. Prácticamente parece una estatua toda la película, ¿no? Ese hieratismo, esas miradas frontales que quieren evocar un poco pues, la escultura egipcia, ¿no? La idea que tenemos todos de escultura egipcia de gran estatua mirándote de frente, completamente rígida. De hecho, hasta hacen un guiño a ello, ¿no? Que dice, creo que hay un momento dado que uno le dice a Kamal, ese hombre tiene una mirada muy extraña, y el otro le mira y le dice, parece una estatua que ha cobrado vida. Y constantemente tenemos eso. Es una película visualmente muy llamativa, vamos a dejarlo porque no es nada artificiosa y aún así es tremendamente impactante de todo lo que ves. Tiene una profundidad psicológica muy fuerte. Sí, sin duda, la verdad que, como decís, impacta. Y para no demorarnos más por ahora en esta película, me interesa que hablemos de su siguiente obra, que en este caso es un cortometraje, que se estrenó, tengo entendido, al año siguiente de La Momia, que es la única película de Shadi Abdel Salam específicamente ambientada en el antiguo Egipto, ¿no? Es una adaptación de un relato antiguo, como decíamos antes, de El campesino elocuente. Un relato que grosso modo sería el Reino Medio.
¿Cómo relacionás vos esta película, un poco con lo que venimos diciendo, ¿no? Tanto del contexto histórico-político, como con su intencionalidad entre pedagógica y de rigor histórico aprendida de Rossellini? Digamos? ¿Qué lectura haces de esta película? ¿Es solamente una recreación objetiva del Antiguo Egipto? ¿O ves que acá también hay algo de diálogo con este presente político en Egipto? Yo recuerdo que al empezar con el grupo Middle Kingdom Theban Project, me dijeron, hombre, tú que vienes de audiovisuales, mira este cortometraje, es muy riguroso, a ellos les encantaba, por supuesto, claro, ya, yo según lo vi, la primera imagen que te queda, a lo mejor si lo ves con un ojo así un poco, vamos a decir, despistado, si lo que te parece puede ser eso, ¿no? Que simplemente, anda, una película hecha por egipcios que realmente es muy rigurosa. Y a priori puede parecer eso, y lo es, ¿eh? O sea, es como tú decías antes, es la única película de él realmente ambientada en el Antiguo Egipto, en el Reino Medio. Eh, y ya te digo, o sea, puede parecer un poco que es simplemente una representación súper rigurosa, súper bien hecha de lo que podrían ser las relaciones jerárquicas entre campesinos y funcionarios del régimen faraónico, pero si uno indaga un poco más, se da cuenta, tal y como has dicho perfectamente, o sea, lo has clavado, hay una intención pedagógica muy importante. Ya solo el hecho como decía, ambientar una película en ese momento histórico, ya tiene ese componente ideológico que es de lo que hemos venido hablando en La momia, ¿no? Pero es que además es lo que adapta ese relato al árabe clásico. Es decir, está uniendo los dos mundos. No los está separando. Él siempre tiene como esa intención, ¿no? De unirlo. Es decir, no está reñido. No está reñido que seamos árabes, que culturalmente somos árabes, políticamente somos árabes, nuestras relaciones son, o sea, son islámicas totalmente, o sea, basadas en la religión del Islam, pero no está reñido a que reivindiquemos este pasado histórico. Por eso te digo que el hecho ya de incluir el árabe clásico para este relato es bastante esclarecedor. Y yo, tal y como yo lo reflexioné, yo lo que veía es que él lo que intenta es buscar como dos conceptos universales dentro de este relato que ejemplifiquen que evidentemente hay ese par de conceptos universales que se dan en el Antiguo Egipto y que se dan en el Egipto contemporáneo. Por una parte serían esta creación artística de la que estamos hablando, una pieza de literatura, una pieza cinematográfica que perfectamente pueden unir una y otra, y por otro sería la justicia, porque esta película, sobre todo de lo que habla, es de justicia, ¿no? Y él lo que quiere es hacer un equilibrio de, básicamente, como enseñar un poco cómo estos antiguos pueblos que formaban Egipto, que conformaban Egipto, eran capaces de tener una ética de la justicia muy similar a la nuestra. Es decir, nosotros hemos heredado esa ética de justicia, que hay ciertas diferencias en una sociedad jerarquizada en la que es verdad que el campesino consigue justicia finalmente después de varias audiencias, en principio le es denegada, es decir, es el tesón de ese campesino lo que consigue la justicia. Pero él lo que quiere dejar ver claro es eso, ¿no? Que esos conceptos, esos valores son universales, son intrínsecos a Egipto y ya estaban hace 7.000 años y están en el siglo XX. Y ahí es donde veo yo esa capacidad pedagógica y esa capacidad que va más allá de lo que es una mera representación. Bueno, otro elemento que a mí me llamó la atención, tanto de esta película como la anterior, es que si bien Yadier de Salam recupera la cuestión de la objetividad, más allá de cuál sea la finalidad inmediata, a veces incorpora ciertos simbolismos, ¿no? Que tienen que ver un poco con esto de lo que pretende quizás plantear en términos contemporáneos o como sea, ¿no? Vos en algún momento, cuando analizás la película anterior, La momia, decís, por ejemplo, que hay ciertas metáforas, como cuando al comienzo de la película se ve el rostro de una máscara funeraria o de un Sí, ataúd, ¿no? Como medio desgajado, que lo interpretás como que es ese pasado medio perdido, medio derruido, que hay que un poco recuperar, si mal no recuerdo tu sí, enunciado. Y en El campesino elocuente aparece también muy llamativo algunas imágenes que también, un poco lo que vos decías de lo estético egipcio antiguo, que parece aparecer en ciertos contrastes. Por ejemplo, cuando
el funcionario que tiene que hacer justicia aparece sentado en su especie de trono, digamos, también parece prácticamente una estatua, donde demuestra un poco esta cuestión de la solemnidad del funcionario, ¿no? Pero también la imagen del sol que aparece en este corto, que a veces en algún momento se funde con la imagen de un sol en la puerta de un templo, ¿no? Como que aparecen ciertos juegos que hace que quizás uno no encuentra tanto en Rossellini, ¿no? Que va más a lo documental específicamente, y parece ser que acá juega un poco más quizás con la metáfora, ¿no? O con el Claro, simbolismo. partimos de realidades totalmente diferentes, ¿no? Rossellini es el cine de Rossellini es un producto de la posguerra, de la dura situación en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Es otro mundo totalmente diferente. Esto es mucho más simbólico. Incluso el objetivo es diferente. Rossellini está haciendo. Bueno, no voy a entrar mucho en realismo y neorrealismo porque, bueno, eso daría para 70 diálogos de estos, ¿no? Y no es mi campo, así que tampoco quiero meterme mucho en ese charco. Pero realmente el objetivo es diferente. Abdel Salam parte de una iniciativa pedagógica muy fuerte, de una reivindicación real muy fuerte. Es decir, tú me lo has recordado ahora, el principio de la momia, por ejemplo, es muy directo. O sea, es una metáfora muy directa y que cualquiera puede entender. Es decir, es una máscara de los muertos totalmente destrozada, un texto que ahora no recuerdo cuál era, pero básicamente como advirtiendo de que hay que respetar a los muertos, hay que respetar el pasado, y es un texto que se está pronunciando en árabe. No está recurriendo a otro idioma. Ahí, o sea, te está dejando claramente desde el inicio de aquí, te voy a hacer pensar, te voy a poner un espejo para que reflexiones sobre tu propio pasado, porque a ver, no nos engañemos, esto es responsabilidad de poderes que están por encima, pero es responsabilidad también del propio pueblo de mantener su propia cultura. Abdel Salam no es nada complaciente con su espectador, no es condescendiente de, oh, pobrecito, plan paternalista, es que estos malvados del poder te han quitado tu cultura. No, no, está haciendo responsable también al pueblo egipcio, incluido él, de toda esa pérdida. Los porcentajes ya dependen, yo creo, son a modo de reflexión. El porcentaje ya de quién tiene más responsabilidad, pues creo que Abdel Salam lo deja ya para reflexión de cada uno. Pero sí que es la crudeza que tienen, porque aunque sean películas así que son visualmente muy atractivas, pero muy misteriosas, te dejan una sensación de crudeza muy seria, entre otras cosas porque no son nada condescendientes con el espectador, ni con el occidental, ni con el que va dirigido, que es el egipcio. Sí, sí, ese tipo de las metáforas, vamos, si a alguien le interesa, puede coger un boli, un papel y en cada escena va a encontrar alguna metáfora visual, voluntaria o involuntaria. Igual ni siquiera las había planeado el propio Abdel Salam, pero están ahí, están ahí. Bueno, y ahora pasamos a la siguiente etapa de la filmografía de Shadi Abdel Salam, que está más orientada a la realización de documentales, propiamente dicho. En las décadas del 70 y el 80, bueno, él muere creo que en el 86 o por ahí. Y bueno, por lo que vos decís, entiendo que estos documentales están hechos también para público egipcio mayormente. Sí. Sí, ¿no? Bueno, en esos años Nasser ya había muerto y la presidencia de Egipto la van a ocupar, bueno, primero Sadat y después Mubarak. Entonces, lo que quisiera preguntarte en relación con esto es, primero si nos podés contar cuáles eran las características y la finalidad de estos cortos en particular, documentales, creo que todos eran cortos, no sé si quizás eran medio largos, algunos son medio largos. Sí, no sé si el más largo a lo mejor son 30, 40 minutos, pero... Claro. Y bueno, y si podés contar un poco esto, ¿no? La finalidad, las características, y si los cambios en el gobierno, estos años, los 70 y los 80, incidieron en la filmografía de Shadi Abdel Salam, y si incidieron en que en los 70 él filmara documentales sobre época contemporánea y en los 80 sobre las antigüedades faraónicas. Voy a empezar por la segunda respuesta. Definitivamente sí, influyó, porque, bueno, Sadat, entre otras cosas, lo que significa, resumiendo siempre mucho, esto ya se lo dejo más a historiadores, más a gente que está más afín, pero bueno, para que nos entendamos rápido, Sadat al llegar lo que hace es reducir esas políticas socialistas
a través de un programa que él llama Incitar, que sería algo así traducido como apertura. Es decir, para que nos entendamos, una liberalización económica. Toda esta inversión que había hecho el Estado en cine, que había repercutido negativamente en la inversión privada en la cinematografía egipcia, se ve disminuida. Entonces vuelve otra vez el capital privado. ¿Qué ocurre? Que deja de interesar, que al Estado le deja de interesar hacer este tipo de grandes producciones históricas, no le interesa tanto y sobre todo es que no va a poner mucho menos dinero y va a poner realmente a las que a él le interese. Si no le interesa algo relacionado con el Antiguo Egipto o con un acontecimiento árabe que por lo que sea a él no le interese, no lo va a poner. Para eso está la financiación privada. Entonces, eso por una parte. Y por otra, en política interior lo que va a hacer Sadat es un acercamiento a grupos internos islámicos, entonces de tendencia islamista. Entonces, hay ciertos sectores islamistas que van a ir ganando un poder que no tenían durante el periodo de Nasser. Entonces, vuelve un poco esta idea de dejar de lado el pasado faraónico. Siempre estoy generalizando mucho, o sea, que quede claro que no estoy aquí sentando cátedra sobre lo que siente un egipcio o deja de sentir en lo cultural, pero bueno, hay ciertas tendencias que no se nos escapan. Esto influye, entre otras cosas, en que él deja de tener dinero le cuesta mucho encontrar financiación para sus proyectos. Va a proyectar una serie de documentales. Yo lo dividí en dos porque hay dos primeros que son Horizontes y Ejércitos del Sol, que digamos que son un poco relacionados con el Egipto contemporáneo, tienen una intención muy educativa, animo a quien quiera verlos, pero bueno, no tienen, salvo alguna metáfora así de vez en cuando que une, por ejemplo, el de Horizontes, que habla sobre la cultura egipcia, sí que inserta claramente la cultura faraónica en parte de esa cultura árabe. O sea, podemos encontrar desde piezas de artistas contemporáneos hasta las pirámides proyectadas. Es decir, está presente, pero no es lo fundamental. Y Ejércitos del Sol directamente es que va de la Guerra de los 6 días, no hay un nexo. La siguiente, que se ha llamado Trilogía de la Educación, son, bueno, 3 documentales ya en los años 80, ya con Sadat muerto, ya está en el poder Mubarak. Pero bueno, yo creo que tampoco esto ya sí que no le influye excesivamente, ¿no? Porque él y su cine son fruto de los momentos históricos de los 50 con Nasser y posteriormente con Sadat. Él está en eso, ¿no? Y muere poco después, o sea que yo creo que los cambios que se pudiesen producir con Mubarak a él especialmente no le afectaron mucho. De estos 3 fui incapaz de ver 2 porque no están las copias. Tenía planeado un viaje a Egipto que con la pandemia se cortó, a ver si algún día lo puedo retomar, para ver si en algún sitio, en la Cinemateca del Cairo, o en la Biblioteca de Alejandría o en algún sitio se podrían encontrar esas copias. Yo realmente he sido incapaz de encontrarlas. Así que si alguien está viendo esto y sabe dónde están, le animo a que lo haga público, porque yo me volví loco para encontrarlas. Pero sí que vi a propósito de Ramsés. Perdona, a propósito de Ramsés no. El trono de Tutankamón. El trono de Tutankamón es la que está vista. Las otras 2 son las que no. Y bueno, pues son eso, se llama Trilogía de la Educación porque es abiertamente un documental pedagógico. En este caso sí que es muy directo sobre la conservación de bienes culturales relacionados con el Antiguo Egipto. Y un poco incluso a posteriori podemos ver una denuncia, ¿no? del estado de cómo estaba el museo egipcio del Cairo, que ahora me consta que se va a remodelar, pero creo que está en unas condiciones bastante mejorables, o por lo menos eso es lo que decían la mayoría de museólogos. Ahora, claro, ahora lo podemos ver, pero bueno, en su momento es una defensa, ¿no? de cómo hay que salvaguardar ese material. Hay una parte nacionalista también de defensa, no sé si nacionalista, pero de defensa de que hay ciertos arqueólogos, ciertos expertos egipcios que pueden hacer ese trabajo perfectamente. Y es constante, es una constante. Hace como una especie de paralelismo entre el niño, que es el protagonista del documental, que es un niño que va aprendiendo poco a poco de las antigüedades egipcias, viendo cómo se está haciendo el montaje expositivo del museo, y lo que sería la vida de Tutankamón. Él va aprendiendo a la vez que va conociendo más detalles sobre la vida de él.
y da mucha importancia también a la educación intergeneracional. Es decir, la figura del tío, del niño, que es quien le va enseñando, quien le va picando en esa curiosidad, quien le va fomentando que investigue, que se meta en la historia profundamente. Creo que también está, pues, lo que decía un poco antes, no es nada condescendiente, está diciendo a la gente, a la población egipcia, de vosotros tenéis que participar de esto también. No se lo podéis dejar a una pequeña minoría o no debería ser que gente que es fuera de aquí o fuera de este país, que simplemente tiene una fascinación genuina, por otra parte, porque la gente tenemos fascinación genuina por Egipto, pero es cierto que culturalmente no es nuestro país y yo creo que ahí es donde acerta siempre Abdel Salam y por eso impresiona, ya no solo sus películas de ficción, sino también sus documentales tienen algo especial. Y es esa, entre otras cosas, esa falta de condescendencia con quien lo está viendo. Bueno, es interesante en ese sentido que por lo menos el trono de Tutankamón, creo que los otros también, no tiene voz en off, ¿no? Es como que, como No. es un documental con una cierta narrativa, pero es como que no está él, en cierto modo, llevando la opinión del usuario, sino que le está mostrando algo, como quien diga, bueno, saquen sus Me das pie conclusiones. totalmente a comentar este aspecto que se me había olvidado. Muchas gracias, porque sí, si algo se caracteriza en los documentales de Abdel Salam, al igual que sus películas, es el componente visual. La imagen es arte, la imagen se explica, la imagen es capaz de explicar circunstancias por sí solas y sí, por ejemplo, el trono de Tutankamón es realmente impresiona porque no hay, estamos acostumbrados, ¿no?, a esa voz en off que te va ayudando, que te va a estar dirigiendo un poco el pensamiento sobre lo que tienes que pensar o quién es el malo del documental o quién es el bueno. Aquí sí que es verdad que la imagen habla, las imágenes hablan. Bueno, y ahora vamos a lo último, que fue el último proyecto de Yahya Abdel-Salam. Sí. Como muchos cineastas y escritores y historietistas, también Abdel Salam se interesó por la figura de Ajenatón y tenía un proyecto de un largometraje que hubiera sido su segunda obra ambientada en el Antiguo Egipto, pero que bueno, nunca llegó a terminar. Te quería preguntar qué se sabe de este largometraje. Sé que hay unas imágenes, vos mencionabas la Biblioteca de Alejandría, sé que ahí hay unas imágenes de algunos diseños que hizo, pero ¿llegó a hacer un guión? ¿Qué es lo que se sabe de ese corto? ¿Quedó algo? Pues mira, sabemos muy poquito de ello. Lo que quedan sobre todo son bocetos e incluso fotografías de él trabajando en esos propios bocetos. Le debemos a la Biblioteca de Alejandría ese conocimiento que tenemos porque tiene una sala dedicada a su hijo predilecto, el lo cinematográfico, con los bocetos y las obras. Yo la he extraído porque también la incluía en el artículo y siempre me parecía muy interesante, una cita de Domingo Solantequera, que él, pues bueno, teorizaba un poco cómo podía haber sido esta película, ¿no?, en base a la personalidad de Abdel Salam. Y la voy a leer porque me parece muy interesante. Él decía que dado el compromiso de Abdel Salam, dado su compromiso ético, hubiera supuesto la presentación de un antihéroe sumido en una crisis existencial en medio de una situación política y social complicada, asfixiante. Yo creo que lo clava a la perfección aquí el profesor Antequera porque creo que presentaría una película complicada. Pues eso, no te voy a presentar un personaje con muchas aristas, bastante extraño dentro de lo que es el Egipto faraónico, porque bueno, yo no soy un gran experto en lo que es historia como tal de Egipto, pero sí que sé que por lo menos en lo que a las representaciones artísticas se refiere, es un elemento diferente, es muy diferente a lo que nos tenemos acostumbrados. De repente hay estatuas realistas, yo recuerdo, así un poco por encima, pero creo recordar una estatua como que el faraón no era una figura idealizada, perfecta, y ese resultaba bastante extraño. Y creo que fue una época bastante convulsa en lo religioso. Y creo que él lo hubiese reflejado, igual que lo dice aquí el profesor, yo también creo que él lo hubiese reflejado muy directamente. Ahora bien, aunque sepamos muy poco, yo el hecho de haber trabajado así cerca de un cineasta como José Julián Baquedano, que entre otras cosas, pues por su labor en la Cinemateca no tuvo
el tiempo necesario para hacer muchos de sus cortometrajes y de largometrajes que quedaron sin hacer, él siempre me decía, mira, tan importante para un cineasta es las películas que ha hecho como los proyectos que se frustraron. Por muchas razones, dice, porque esa es el que tú te frustre, que un proyecto quede frustrado puede deberse a muchas razones que pueden ejemplificar tu pensamiento. Y en este caso es tal cual lo estoy diciendo, porque básicamente Abdel Salan estuvo aproximadamente 10 años buscando financiación para hacer esta película. ¿Por qué estuvo tanto tiempo? Probablemente hubiese encontrado financiación fuera, hubiese tocado la puerta de Rossellini, o hubiese tocado la puerta de algún productor extranjero y seguramente alguien habría puesto dinero. ¿Qué pasa? Que él lo que quería era una producción absolutamente egipcia. Pues claro, él era un convencido de construir una industria egipcia. Y es de, si yo quiero que el cine sea egipcio y sea considerado cine egipcio, necesito que toda la cadena de producción de una película sea egipcio. Empezando por su capital, entre otras cosas porque, bueno, no es difícil entender que si alguien externo me pone dinero para una producción que seguramente va a ser cara, ¿no? Porque tiene una ambientación que probablemente el presupuesto sea bastante alto, me va a exigir ciertas cosas para que sea más comercial fuera de Egipto, para que se pueda proyectar o para que no seas tan duro con determinadas ideas que estás vertiendo en esta película. Y claro, dado la personalidad de este hombre, si nos atenemos a lo que ha hecho anteriormente, creo que esto no le interesaba para nada. Pero bueno, nos dice un poco el tesón de alguien que es capaz de dejar una película sin hacer, que bueno, la muerte de él fue un poco repentina, pero llevaba 10 años buscando dinero y tampoco se puso excesivamente nervioso por no encontrarlo. Quiero decir que aunque no lo hizo, nos puede dar una pista de por dónde iba la personalidad de este señor. Claro, por ahí es más valioso eso que hubiera terminado haciendo una película de Hollywood más, pero con su Sí, nombre. claro. Claro, no, es que no hubiese sido imposible porque no se hubiese plegado probablemente a hacer nada. Él supongo que tendría una idea, pues como hizo con La Momia, como hizo con El Campesino Elocuente, seguramente más potente, digamos, ¿no? En lo que es cinematográficamente, ya no solo por su propia madurez como cineasta, sino porque yo supongo que tendría pensado algo incluso con tintes espectaculares, pero claro, desde una visión totalmente egipcia, no occidental. Claro. Bueno, ahora las dos últimas preguntas, y ya te libero, ya te No, agradezco todo este tiempo. nada, no. Yo encantado de hablar. En realidad es casi una pregunta doble, pero bueno, voy a hacer la primera parte de la pregunta. ¿Cómo fue la recepción de la filmografía de Yahya Abdel-Salam en Egipto, propiamente dicho? No sé si se tienen números, datos, y algo que permita saber si eran películas populares Es, o si... es complicado porque números no... Es muy difícil rastrear los números. Yo, de hecho, mi tesis doctoral, que es sobre cine español, va sobre distribución y ya en mi propio país me cuesta encontrar ese tipo de números. Es una labor un poco, a veces muy especulativa. Entonces, de números no puedo hablar, pero bueno, básicamente yo creo que no sería especialmente taquillera, digamos, esta película. Ya solo por la ambientación, por el tipo de película, La Momia, que sería como su película más susceptible de ser taquillera, yo creo que no lo sería en exceso. Eso sí, hay que decir que fue muy respetado por sus compañeros de profesión, era una persona muy respetada y ocupó cargos de mucha importancia en los institutos cinematográficos oficiales de Egipto. O sea que él sí era considerado un gran cineasta. En la propia Bela Safik considera La Momia la mejor película de la historia de Egipto. Bueno, y según decías, por lo menos en Alejandría también hoy en día se le sigue teniendo Sí, sí, bastante es respeto. una figura reivindicada, sí, sí. Bueno, y la segunda parte de la pregunta sería cómo fue y cómo es la recepción de su cine, pero en Europa, América en general o Estados Unidos. Sí, a mí me gusta siempre matizar un poco. No lo pude incluir mucho en el artículo por cuestiones de extensión y porque se mete un poco más en crítica. Como en muchos ámbitos, la visión que tenemos de Occidente es centrista, digamos, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Entonces tenían una visión muy peculiar de lo que era el cine del tercer mundo. Y puede sonar un poco duro que haya utilizado tercer mundo, pero no lo estoy utilizando porque sea un capricho mío, sino es que se denominaba así, cine del tercer mundo, para que se vea un poco la idea que ellos tenían del cine que no era europeo o hollywoodiense.
Posteriormente se acuña un término que es un poco más respetuoso y más acercado a la realidad, que es cine periférico. Pero ojo, también el nombrecito está diciendo, el nombre dice bastante sobre cómo lo vemos. Periférico Claro, respecto a sabemos, claro, nosotros, cuál es el centro. claro, que somos el centro. Aunque sea más respetuoso, sigue habiendo hay un pequeño margen, una distancia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la crítica occidental o el público occidental se fija y ensalza aquellas películas que estén reproduciendo movimientos artísticos que en Europa o que en Estados Unidos estén siendo considerados como un arte elevado. Y esto pasa, por ejemplo, con el neorrealismo. Como el neorrealismo estaba en boga como un cine artístico absoluto, pedagógico, crítico, era como una obra de arte cada película. ¿Quién triunfa en el cine egipcio? ¿Quién es reconocido a nivel internacional? Youssef Chahine. ¿Y quién es el actor que trabaja internacionalmente? Omar Sharif, porque era el actor que salía en las películas al principio de Youssef Chahine. Claro, Youssef Chahine hacía una especie de neorrealismo egipcio un poco particular, pero eso es lo que ensalza la crítica. Entonces siempre hay que tener cuidado un poco sobre cómo Occidente recibe este tipo de cine. No obstante, los contemporáneos sí que reconocieron sus películas. La momia ganó el premio Georges Sardou en 1970 en Francia. Y yo, bueno, pues iniciaba mi artículo citando a Martin Scorsese. Martin Scorsese, bueno, no necesita ninguna presentación, pero probablemente sea uno de los... si alguien no sabe mucho de su trayectoria y tal, es un auténtico cinéfilo, incluso cinéfago. O sea, es un director de cine que ha visto mucho cine. Es un gran amante del cine y él participó en una iniciativa que era World Cinema Project, World International Cinema Project, no recuerdo el nombre exacto, pero básicamente era salvar 100 películas de la historia del cine. Y de Egipto, él no escogió ninguna de Youssef Chahine, y no creo que porque no le gustasen, porque seguramente las apreciaría en el valor que tienen, pero él eligió La momia. Eligió La momia como película representativa de Egipto, la restauró él personalmente para el proyecto y sí, la eligió como representante de Egipto. O sea que creo que es alguien lo suficientemente contrastado como para poner en valor la obra de Adel Salán. Entonces, con el tiempo yo creo que ha sido más reivindicado. Y hablando desde un punto de vista de que él tuvo éxito. Él tuvo éxito como cineasta, tuvo éxito como representante del cine egipcio y como formador de compañeros de profesión. Sí, sí, más reconocimiento que ese ya no se le puede pedir. Sí, A mí sí, no, claro. me... Y bueno, tiene una sala de un museo en su ciudad natal, Claro, eso dice mucho, sí. sí. No, a mí me llamaba la atención una breve anécdota. Creo que fue el año pasado, en uno de estos congresos virtuales, había un egiptólogo muy respetado, ¿no? Muy interesante lo que hablaba sobre un poco sobre cine y antiguo Egipto, enfocado más que nada en las miradas occidentales, ¿no? Destacando las fortalezas y las debilidades. Y a mí se me ocurrió preguntarle por chat por Yadí Abdel Salam, qué opinaba de su cine y de su recreación, entre comillas, del antiguo Egipto. Sobre todo porque en la exposición había denunciado un poco la cuestión de cómo desde Occidente a veces se apropian, ¿no?, de los pasados ajenos. Todo este discurso, ¿no?, de la necesidad de la descolonización del conocimiento. Y cuando le mencioné a Yadí Abdel Salam, dijo que no sabía quién era. No sabía. Luego le aclaré por chat y el nombre de la película, La momia, dijo, sí, esa película la vi una vez, una cosa así, que le parecía muy interesante. Me llamó la atención, ¿no? Otra vez esta cuestión del centro, qué raro, que en este caso hicimos un egiptólogo que está hablando, ¿no?, de bueno, los vicios del exotismo en el cine occidental, que no se haya tomado quizás el trabajo, ¿no?, de estudiar la obra de un director de cine egipcio que hablaba sobre lo contemporáneo y lo antiguo, ¿no? Sí, claro, a ver, yo lo tengo fácil, ¿no? O sea, puedo hacer la de quedar bien el occidental hablando mal de la crítica de Occidente, de mira qué malos hemos sido, ¿no? Simplemente estoy siendo objetivo y hay sin querer por mi parte un ejercicio de identificación con Abdel Salam, porque he trabajado tanto su obra que me identifico con su manera de pensar. Entonces, creo que él pensaría eso, os interesáis por cierto cine cuando se asemeja a lo que hacéis vosotros, pero no os interesa tanto un cine que es marcadamente egipcio, que está hecho por egipcios y que es totalmente africano, porque es un cine africano 100%.
Y entonces, pues en ese proceso de identificación estoy ahí, pero bueno, es una realidad. O sea, sí que tiene sus fortalezas, evidentemente, que antes hemos hablado, parece que puede que hayamos hablado mal, ¿no? De la cinematografía hollywoodiense. No, no, es muy importante. Probablemente muchos egiptólogos en la actualidad o muchos egiptólogos del futuro, su primer acercamiento o su primera fascinación que van a tener van a ser porque han visto El Príncipe de Egipto, de Disney, por ponerte un ejemplo. Entonces, bueno, tiene su valor como configuración mental, ¿no? Ya luego tú ya te pondrás a estudiar historia y descubrirás que, bueno, que la historia siempre es muy diferente a una narración fílmica de ficción, pero tiene su valor también, como has dicho tú, fortalezas y debilidades de la visión occidental, claro. Exacto, sí, bueno, y esperemos que, bueno, que este pequeño video sea un aporte para quienes puedan seguir viendo esas películas de Hollywood o lo que sea, Ojalá, ojalá, se van a pero a la llevar vez una sorpresa. complementarlas con esto, ¿no? La gente que coja a este cineasta, yo lo vea con apertura de miras, yo creo que se va a llevar una sorpresa viendo las películas. Y los egiptólogos también, ¿eh? Yo creo que... Porque es eso, es la falta de condescendencia, a mí es lo que más siempre me ha interesado. Me gusta cuando los directores o los narradores de novelas hacen esas cosas. Y aquí lo identifico, es algo personal, pero a mí personalmente me gusta mucho cuando hacen eso. Ujú. Bueno, ya estamos casi en la hora, así que no voy a demorarte más. Te quiero agradecer especialmente por este diálogo, la verdad, interesantísimo. Como me suele Nada. pasar en estos casos, tengo varias preguntas más en la cabeza, pero espero que haya otra Bueno, ocasión. si me quieres hacer alguna y luego las quieres No, incluir, hay una en yo... particular, pero se nos va un poco el tema. Te lo planteo y si no la querés Sí, contestar, no hay problema. bien, sí, sí. Últimamente, el gobierno egipcio ha hecho una serie de manifestaciones televisivas en relación con inauguraciones, con el traslado de unas momias, esto fue el año pasado creo ya, las momias de la calle de Deir el-Bahari que estaban en el Museo Egipcio del Cairo fueron trasladadas al Museo de la Civilización y más recientemente se inauguró la calzada, lo que era la antigua calzada que conectaba el templo de Karnak con el templo de Luxor. Y estos eventos, que evidentemente tienen una importancia política, tienen todo un andamiaje casi cinematográfico, ¿no? Por el modo en que fueron realizadas. No sé si llegaste a ver algo de esto o si tenés alguna mínima opinión sobre este tipo de manifestación visual contemporánea o de apropiación del Egipto contemporáneo desde el gobierno, digamos, o de los medios respecto de este pasado. Yo, la verdad, o sea, te tengo que ser sincero, yo ahí no tengo una opinión nada madurada, digamos, sobre el tema, porque sé que, entre otras cosas, en el Egipto contemporáneo ha habido muchos cambios políticos. Entonces, no sé hasta qué punto hay tendencias islamistas o tendencias más nacionalistas. La verdad que ahí estaría un poco perdido. Sí recuerdo la noticia, sí recuerdo haberlo visto, o sea, tomo nota de lo que me acabas de comentar, de los vídeos estos, así como esta representación semicinematográfica de ese traslado, porque no la conozco y me interesa verla. Pero bueno, puedo entender por qué un Estado hace ese tipo de cosas. Al final el cine te da una serie de herramientas que son perfectamente aplicables a una grabación que va a salir luego por la tele o por donde sea, como educador de masas, porque aunque eso se esté perdiendo, ya que esa magia que tenía el cine o esa es el ser el único medio grande de masas y que tú tenías que acudir al cine o tenías que ver la tele para informarte de ciertas cosas, se está perdiendo un poco porque ahora todos llevamos un gran ordenador en el bolsillo que hace de pantalla. Entonces, bueno, esa experiencia grupal y colectiva paulatinamente se está perdiendo. Sí que creo que sigue teniendo mucha fuerza las cosas que salen por la tele. O sea, puedo entender el por qué lo hacen sin saber muy bien los motivos y sin saber muy bien qué es lo que puedan querer decir con eso. Pero bueno, tomo nota y lo buscaré. Bueno, yo por mi parte, por ahora, espero que quizás el año que viene haya alguna otra actividad donde podamos invitarte a conversar sobre estos temas. Yo encantado. Entiendo que vos vas a seguir con algunas de estas investigaciones. Estaría bueno si después vamos a subir o vamos a agregar en el cuadro de diálogo de la descripción del video, si vos tenés Sí, no sé, una academia.edu o algo donde tengas tus artículos para quien esté interesado sí. Sí, para sí, tengo descargarlos. academia.edu y Orciz, entonces, bueno, te los puedo dejar ahí tranquilamente Perfecto.
Y luego, bueno, si habías comentado al principio, bibliografía te la puedo copiar también, y por si a alguien le interesa mucho, hay material. No mucho, quizá en castellano desde luego no hay mucho. Y bueno, quizá lo más extenso que se haya escrito es mi artículo, pero no por nada, sino porque yo, entre otras cosas, lo que hice fue compilar toda la información que me encontraba, aparte de darle mis propias hipótesis, ¿no? Y mi propia imagen, pero yo creo que lo más extenso es lo que escribí yo y luego, bueno, Viola Safí, que evidentemente que es una historiadora y una crítica egipcia, por supuesto, y Alberto Elena. Alberto Elena, que en castellano, por lo menos en España, sentó las bases de lo que es los estudios de cine periféricos. Bien, bueno, sí, yo recomiendo particularmente tu artículo, que lo he leído, y eso tomó un motivo que hagamos este encuentro acá del instituto. Así que bueno, sin más, yo te agradezco mucho y bueno, Nada, será yo a vosotros. hasta el próximo encuentro. Y bueno, a quienes estén viendo este video diferido, como suelen decir los youtubers, pueden suscribirse a Sí, este canal sí, y estar al tanto de las novedades o nuevos exactamente. encuentros que hagamos. Muchas gracias. Exactamente. Nada, a vosotros.